vamos a leer todo Isaías 9. Isaías 9, voy a leerlo hasta el versículo 7, capítulo de Isaías 9. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y ¿para cuándo? Para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén y amén. Amén, hermanos. Me gustaría hablar con ustedes un mensaje acerca de lo que se está celebrando a partir del 24, hermanos, Nochebuena y Navidad, para poder entender todos lo que hemos estado predicando en esta semana acerca de la Navidad. Número uno, si los que se preguntan si mi familia y yo celebramos Navidad, sí la celebramos. Tratamos no olvidar celebrarla todo el año, hermanos, todo el año, porque tiene un significado muy grande, incomparable. No hay otra cosa más importante que la natividad de Jesús y todo lo que sucedió después. Celebramos la Navidad, ¿Y por qué celebramos la Navidad en estos días cuando el mundo lo celebra? Bueno, lo mismo te preguntaría yo y te diría: ¿por qué ves la televisión si la televisión es del mundo? ¿Por qué escuchas radio? ¿Por qué lees revistas? ¿No? ¿Por qué haces tantas cosas que el mundo hace? Pero principalmente también es porque en esta fecha tenemos libertad en cuanto a los trabajos, tenemos familia que puede ser visitada y podemos visitar. Hay un ambiente alrededor nuestro que todos están mencionando al menos que Navidad significa el nacimiento del niñito Jesús. Y nosotros aprovechamos esto, hermanos, porque es el tiempo en donde más podemos hablar con libertad acerca del verdadero mensaje de la Navidad. Si alguno dice: bueno, pero es que no sabemos el día que nació, no sabemos si es verdad, no sabemos si el 24, si en octubre, si en septiembre, si es otra cosa, hermanos, pero sabemos que nació, ¿sí o no? Si el Señor no le plació decirnos el día exacto en el que nació, hermanos, entonces ¿qué? ¿No celebramos jamás su nacimiento? El hermano R.C. Sproul decía: no hay día, no hay noche más feliz que la noche en la que la iglesia del Señor se reúne para dar gracias por la Navidad. Y yo creo eso. No hay un día más feliz que el día del nacimiento del Señor Jesucristo. Isaías lo describe así: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y hay un montón de gente, hermanos, que no desea celebrar Navidad y se la pasa yendo en contra de la Navidad. Yo mejor les digo a todos ellos: prediquen el Evangelio. Mejor prediquen el Evangelio, porque primeramente estamos llamados a proclamar antes que a defender. Si tú celebras con Santa Claus y esas cosas, es tu asunto. Yo no voy de acuerdo con eso, porque eso sí es completamente en contra. Es como tener a un San Judas en lugar de Santa Claus o cualquier otro santo.
Pero en cuanto a celebrar y sentarte y recordar lo que Jesucristo hizo, y gozarte, pedir perdón, ser edificados, buscar tener una Navidad cristocéntrica y no del mundo. Si recibes familia, bueno, tienes que evangelizarles. Es un terreno misionero en donde el Señor te ha puesto para predicarles el Evangelio, y tantas cosas que puedes aprovechar ese día, que toda la gente, al menos en nuestro país, sabe que Jesucristo nació. Y podemos aprovechar el día, el tiempo, hermanos, para predicar, y eso es lo que hicimos durante toda la semana. Pero quisiera yo ayudarte un poco para que tú puedas en estos días seguir predicando el mensaje de la verdadera Navidad. ¿Amén? Y tendríamos que leer, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Ese texto lo puedes usar bastante junto con Isaías, capítulo 9, versículo 6, para predicarle la Navidad a las personas, el verdadero significado de la Navidad. Dice la palabra en esta versión que yo voy a usar: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuántos le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Escucha qué importante este versículo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Si quieres saber tú si el Verbo se refiere a Cristo, pues en el versículo 14 tú puedes ver que el Verbo se encarnó, es Cristo Jesús. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Si te das cuenta, hermanos, este texto dice que aquellos que no conocen a Jesucristo no conocen a Dios. Y no hablamos de un Jesucristo colgado en la cruz, que es un modelo que muchos historiadores piensan que él es el mismo Constantino retratado, el emperador Constantino, que se amaba él mismo. Y esa imagen que conocemos en la cruz, en los crucifijos, de un hombre algo bien parecido y con un aspecto como si hiciera ejercicio, físicamente atractivo, no es el verdadero Señor. Pero deja tú del cuerpo, realmente lo que la Escritura está diciendo es que por medio de Jesucristo conocemos a Dios. Entonces la historia de Navidad es realmente la historia más importante para toda la humanidad. Para toda la humanidad. No el día, hermanos, te estoy hablando de la Navidad, de la Natividad, el nacimiento del Señor, no precisamente el día, porque algunos aman más al día que la misma Navidad, o algunos aman más la Navidad que al Señor de la Navidad. Te hablo que el día en que el Señor Jesús nació es el día más importante para todos nosotros. Aunque hemos entendido que uno de los días más importantes para todos nosotros, dentro de todo el mensaje del Evangelio, obviamente es el día que el Señor fue crucificado, porque ahí es cuando se pagan nuestros pecados. Pero entonces, ¿por qué digo que el día de la Navidad es el día más importante? Porque nuestro Señor Jesús vino a morir, hermanos. Porque nació para morir, no era una opción en donde tal vez pueda o tal vez no. Él en realidad venía a cumplir su objetivo. Entonces la Navidad, hermanos, es realmente la historia de la luz. Génesis 1 dice que las tinieblas gobernaban el mundo y estaban presentes, pero el Señor dijo: hágase la luz, y la luz fue. Juan está diciendo que Él prevalece por sobre las tinieblas. Y las tinieblas no pueden ocultarlo. Entonces la historia de la Navidad es la historia de la luz que vino al mundo, hermanos.
Yo no hablo de las luces que decoran las casas en el lugar donde vivimos, o las luces que hemos colocado cuidadosamente algunas casas en los marcos de las ventanas, o algunos de ustedes que tengan árbol de Navidad que los hayan puesto ahí. Navidad no es eso, hermanos. Tampoco es las velas que nosotros ponemos en las ventanas. No, hermanos, no es la historia de nada de eso. La luz de la que yo te hablo es la luz que vino al mundo lleno de oscuridad. Un mundo que estaba bajo el peso de la rebelión y del pecado. Nosotros todos estábamos bajo las tinieblas, bajo la autoridad de Satanás, y uno de los peligros más grandes es que tú y yo no nos dábamos cuenta de estar en esa condición. Nadie, ninguna persona se da cuenta de estar en esa condición. Nadie, hermanos. Una persona que nace ciega sabe en su mente que está ciego, pero no entiende qué es estar ciego. ¿Estás de acuerdo? Nació ciego, él nunca ha visto, él no sabe qué es ver. Igualmente, aquellos que están con pecado dentro, hermanos, no saben qué es eso. No saben. Ellos creen que están bien, que saben que lo que ellos dicen que va a suceder es lo correcto, pero están cegados en medio de tinieblas. Y la única manera que nosotros, como hombres nacidos de mujer en este mundo caído, pudiéramos ver es a través de la luz, de esa luz que es Jesús, hermanos. Y esta es la historia de Jesús, la Navidad. Vino a un mundo lleno de pecado, lleno de oscuridad, lleno de inmoralidad. Es un lugar que se fue convirtiendo cada vez más en tinieblas. Este mundo, hermanos, aunque algunos no lo vean así, está lleno de injusticia, está lleno de violencia, está lleno de codicia, está lleno de robo, racismo y de muchas maldades, aún dentro de la iglesia, ¿sabes? Egoísmo, murmuración, orgullo, soberbia, aún dentro de la iglesia. ¿Qué será en el mundo? Hermanos, el mundo tenía todo menos la luz. Todos los hombres chocan contra los hombres porque están en tinieblas. Y todos nosotros éramos parte del problema y todos sufríamos el mismo problema, pero ninguno de nosotros en el mundo puede resolverlo, ni nunca jamás lo podrá resolver. Nadie. ¿Puedes entender eso? Es como estar enfermos de un cáncer terminal y no tener la cura para el cáncer. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Va a morir. ¿Te das cuenta? Y aún este veneno fue ya puesto en todos los hombres y en toda la creación, es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Todas las personas mueren algún día. Y la mayoría de los incrédulos dicen, no importa, voy a morir y ya, a ver qué sucede. Porque no tienen en su entendimiento activado el saber que después de morir sin Cristo, van a ir al infierno por toda la eternidad. Es un veneno mortal. Un veneno mortal. Toda la humanidad. Niños, nuestros pequeños hijitos, crecen, mueren y van al infierno. Toda la gente, hermanos. Nadie podría solucionar el problema del pecado, nadie puede resolverlo, ni haciendo lo que ningún otro hombre ha hecho en cuanto a buenas obras. Yo podría ponerle el nombre de totalmente perdidos, hermanos, en un problema grave, porque todos van a morir. No es a ver si mueren, todos van a morir. El tiempo dura tan poco, hermanos, tan poco. Gente muere tan pronto, aún niños pequeños. Hoy estamos aquí, algunos de nosotros, y mañana tal vez no. Igual la gente, y todos sufrirán la consecuencia de recibir justamente toda la ira y el castigo de Dios. Eso es terrible. Esa es la condición del hombre en el mundo, hermanos. Y la solución únicamente proviene de Dios. Y la solución únicamente, hermanos, es el único camino que nosotros tenemos en el mundo. Y este camino es Jesús. Él mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces Dios mismo envía a aquel que es la luz para alumbrar al mundo con su gracia. Un mundo que, si te diste cuenta leyendo, no lo quiere. Un mundo que no lo ama. Un mundo que desde el inicio, por voluntad de Dios, tocaban puertas su madre y su padre y nadie le abría y nadie le dijo bienvenido. Yo sé que en ese entonces había un censo en donde estaban contabilizando a todas las personas y por eso no había lugar en los lugares a donde podían llegar a dormir. Pero todo eso es voluntad de Dios, ¿te das cuenta? Y el Señor fue rechazado desde el principio, que está en el vientre de su madre, y no lo reciben en ningún lugar. Y eso tenía un propósito, sufrir
desde el vientre, nacimiento, su niñez, su adolescencia, su edad adulta y su muerte en la cruz, que fue lo peor. Una vida de sufrimiento, viviendo una vida que tú y yo jamás podíamos vivir. Él era la única solución y la solución vino al mundo. La luz vino al mundo, hermanos. El Señor Padre Todopoderoso envió a su Hijo al mundo para alumbrar y dar salvación. Él vino a la oscuridad, hermanos, para que nosotros pudiéramos conocer la luz. Primeramente, para que pudiéramos conocer nuestra condición. Ciertamente estoy envenenado. Ciertamente en cualquier momento puedo morir y no sé cuándo. Y ciertamente si muero envenenado voy a ir al infierno. Si no hubiéramos conocido de Cristo, tú y yo no hubiéramos sabido eso. ¿Estás de acuerdo? La gente pregunta afuera, ¿cómo estás con Cristo? Bien. ¿Cómo estás con Dios? Yo bien. ¿Estás seguro? Les predicamos un poco de la ley y se dan cuenta que están reprobados. Porque su conciencia, hermanos, habla de su mal. En su conciencia no pueden hacer el bien, solamente pueden hacer el mal. Y lo reconocen con la misma luz de la palabra de Dios. Pues esa luz, otra traducción quiero decirles, porque hablo de la palabra como si hablara de Jesús, porque hay traducciones que dicen, en el principio ya existía la palabra, en lugar del verbo. Y cuando en el versículo 14 dice que el verbo se encarnó, dice, la palabra se hizo carne. ¿Sí me explico? La misma palabra de Dios es la luz, hermanos. La luz vino al mundo a alumbrar las tinieblas y Él vino precisamente a eso, hermanos, a que nosotros pudiéramos conocer. Y esto es parte de la historia de la Navidad. El Salvador vino al mundo a salvar pecadores, a llamar a injustos al arrepentimiento, no a justos, a injustos al arrepentimiento. Y lo más hermoso de esto, hermanos, que solo la luz puede vencer las tinieblas. ¿Y sabes qué? La luz ya ha venido. ¿Cómo no celebrar la llegada del Salvador? ¿Cómo no anunciar afuera la llegada del Salvador, hermanos? ¿Cómo no estar atentos a su voz? ¿Cómo no desear hablar de Él si vino a salvarnos de una condición perdida? Por eso lo he dicho antes, y Charles Spurgeon decía algo como esto: la única manera que tú no hables a otros del Salvador es de que tú no seas salvo. Porque si tú has sido salvado entendiendo de qué condición te salvó el Señor, tú no puedes quedarte callado. No puedes quedarte callado. Imagina esto: el Señor Jesús enfrenta la separación de su Padre. El Señor Jesús enfrenta la separación de su Padre. Desde que el Señor Jesucristo viene, sabe lo que está enfrentando. Nosotros predicamos Isaías 53, ¿verdad? Isaías 53 es una profecía de 800 y fracción años antes de que el Señor Jesús viniera, y está hablando precisamente de todo el sufrimiento. Y podríamos decir, wow, ¿cómo el Señor sufrió en la cruz? Hermanos, el sufrimiento comienza desde el principio que viene a la tierra. Deja su reino, hermanos, aún siendo rey, nunca dejó de ser rey, y viene a separarse parcialmente, por así decirlo, de su Padre, a vivir en un mundo que está destituido de la gloria de Dios. Y entra entre ellos, aunque no había pecado. Un mundo descompuesto. Un mundo, hermanos, en donde si todos aquí somos honestos, pues podríamos testificar que no invitaríamos al Señor Jesucristo a nuestra casa para que pase el mejor fin de semana de su vida. Ninguno de nosotros. Él sabía lo que iba a enfrentar, hermanos, y conocía el precio que se debía de pagar. Sabía lo que significaba el tener que tomar nuestro lugar. El Señor sabía, no fue sorpresa. No es como dijo Roma en alguno de sus discursos, el Papa, diciendo que fue vencido en la cruz. El día que Dios fue vencido fue en la cruz. No, hermanos, Él sabía absolutamente todo eso. De hecho, desde el nacimiento Él estaba caminando a la cruz. Él estaba consciente de la matemática espiritual que estaba por sufrir, hermanos, al momento de venir. Él tenía pleno conocimiento desde la eternidad. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Él estaba dispuesto a venir. ¿Qué iba a pasar? Iba a ser una gran tragedia física en el cuerpo de Jesús, pero lo peor, que iba a ser una gran tragedia espiritual, indescriptible. Nadie la podría aquí conocer bien, a menos de que alguien de aquí muriera sin Cristo y fuera al infierno. Conocería lo que el Señor Jesucristo recibió, al menos en el porcentaje más pequeño, porque Jesús no paga únicamente por ti, sino paga por todos los pecados del mundo. Lo he dicho antes, el Señor Jesús sabía que vendría a la cruz a subirse, no únicamente a pagar por tu pecado, sino a pagar por el pecado del violador, del ladrón, del secuestrador, del asesino.
Lo he dicho muchas veces, si alguna persona ha sentido vergüenza cuando le han descubierto en su pecado, esa vergüenza la sintió Jesús en la cruz, hermanos. Todo lo peor, y el Señor Jesús sabía, hermanos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el Señor ha venido a la tierra? Porque está en tinieblas. ¿Por qué está en tinieblas? Tengo que recordar esto, voy a ser breve. Dios había creado al ser humano a su imagen para tener comunión íntima y amorosa con Él, ¿ok? Porque sé que entre nosotros podría haber alguien que diga, bueno, ¿y Dios para qué lo hizo? ¿Por qué simplemente Dios no hizo esto y ya? Porque Dios es justo. Se accionó el mal y el Señor tiene que detonar su justicia. Pero previamente Dios hizo perfecta toda la creación, hizo al ser humano a su imagen para tener comunión íntima con Él y muy amorosa, hermanos. Una relación con Él debería ser la más profunda motivación para los hombres que Él hizo en sus vidas. No necesitaba nada más, hermanos. Esta relación estaba destinada a moldear cada pensamiento, cada deseo, cada palabra y cada acción para con el Señor. Y estar en una constante comunicación. Esta comunicación entre Dios y las personas, hermanos, estaba destinada para perdurar para siempre. ¿Ok? En el principio Dios hizo todo en perfección, igual Adán y a Eva los hizo perfectos, y esta relación era para siempre. Todos sabemos lo que sucedió, hermanos. Fue interrumpida en un increíble acto de rebeldía y sedición. En un increíble acto de rebeldía y de sedición, Adán y Eva no solo sobrepasaron los límites de Dios, hermanos, sino que también buscaron ocupar su posición. Este es el pecado que te persigue a ti y a mí, ocupar su posición. Yo sé que Dios dice que debo de hacer esto, pero yo voy a hacer esto. Usando pretextos que Satanás usó para con Eva. Recuerda que Satanás no fue con Eva a decirle, Eva, soy el monstruo. Y no, Eva, ¿cómo crees que eso le va a importar a Dios? Eva, tú haz como crees que sea justo, no te preocupes. Dios sabe que tú eres inteligente. Ay, Eva, no es para tanto, no lo tomes tan en serio. Satanás, como el mejor vendedor de mentiras, hermanos, enganchó a Eva de una manera muy sabia. Como a ti y a mí nos convence cuando hacemos lo que no debemos hacer, bajo pretextos y excusas que creemos que son aceptables por Dios. Y ese fue el problema, sobrepasan los límites y aparte ocupan buscar la posición de Dios. Así que el más triste momento de la historia humana, hermanos, sucede ahí. Adán y Eva chocan con la autoridad y el gobierno de Dios, no lo aceptan, se dan la vuelta y en ese momento es destituida la humanidad y el universo mismo está en decadencia. Todo lo que era hermoso y perfecto se volvió cronológico. Tendría un fin. Así que ese es el momento más triste de la historia humana, hermanos, porque ellos fueron expulsados del jardín y esto quiere decir que fueron alejados de la presencia de Dios. Entonces, desde el punto de vista de la creación, todo lo ocurrido era impensable. ¿Cómo es posible, podríamos decir tú y yo? ¿Cómo es posible, Adán, que estabas en el paraíso y Dios te dio el gobierno sobre todo? Te dio una mujer que era una ayuda idónea, perfecta. ¿Cómo, Adán, tenías todo? Hermanos, tú y yo seguimos cometiendo el mismo pecado todos los días. Y como le dije a aquel hombre, ¿recuerdas en una tienda? Cuando me dijo, bueno, es que si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera comido del fruto. Le dije, no, tú te hubieras comido el árbol completo, igual que yo. Porque al menos Adán veía el paraíso, hermanos. Es increíble lo que sucedió, es algo impensable. Imagínate, ¿no? Pensar esto y entenderlo. Las personas separadas de Dios. Cuando nosotros predicamos eso en la calle, las gente se quedan como diciendo, ¿qué loco es este? ¿Cómo que separados de Dios? No hay nada más, si Dios es mi amigo. Ayer a un sacerdote católico y a sus discípulos, después de nosotros predicaron ellos, y yo me acerqué a uno de ellos y le dije, toma un tratado para que conozcas a Jesús. Y no supo qué contestar, pero ellos en su moralidad muy amable, volteó y me dijo, más ya no lo puedo conocer. Eso crees tú, le dije, que el Señor te salve.
Ellos creen conocer, ellos creen estar bien con Dios, ellos piensan conocerlo y que Él está a favor de ellos. Ellos no saben que Dios está con su brazo poderoso a punto de aplastarlos con su ira. Ellos no conocen a ese Dios, hermanos, porque el mismo pecado de la destitución los lleva a creer que Dios está por ellos. Y aún leyendo la Biblia toman las promesas como para ellos y piensan que está todo bien, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice, hermanos, que ellos son herederos de aquella maldición que fue dada a Adán y a Eva. Y podemos comprobar en que toda la gente muere. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo, que así la muerte entró por un hombre, por el pecado. Por eso muere. Si tú te preguntas por qué la gente muere, o te preguntan por qué si hay Dios, por qué la gente muere, porque Adán y Eva pecaron y la maldición de Dios cayó. Nunca vayas a decir, porque nos matamos a nosotros mismos. No, eso es consecuencia. La gente muere, hermanos. Y el mundo está de cabeza, no porque el hombre es malo únicamente. Es peor, es porque Dios maldijo al mundo. Eso es peor, hermanos. Porque podríamos meternos una terapia psicológica de bondad, de buenos modales, de moralidad, y a lo mejor se nos quita lo maleantes. Pero el asunto es la maldición de Dios que no se puede quitar con nada, hermanos. Ese es el problema. Ese es el problema. Esto es increíble. ¿Cómo el hombre puede estar separado de Dios? Es como peces sin agua, como miel que no es dulce, como el sol que no produce calor. Así es la realidad del ser humano, hermanos. No solo desafía la lógica y el diseño de la creación, sino que simplemente no puede funcionar así. Por eso, hermanos, porque los hombres no estaban diseñados para vivir independientemente. Por eso está el mundo como está. No fuimos creados para funcionar por nosotros mismos, ni para vivir con base en nuestra propia sabiduría. Tú dirás, pero bueno, el ateo no cree, el ateo cree en lo que no cree. Todas las personas fueron diseñadas para creer. Todos están en búsqueda de su satisfacción y de la llenura de su corazón. Toda la gente está en búsqueda de algo, hermanos. Fueron separados de Dios, y Dios es ese algo, ese todo, no una pieza. No es únicamente, mira, este hermano es tan bueno, tan dedicado, solo le falta ser cristiano. No, hermanos, si tú no eres creyente, no eres nada. Nada, absolutamente, aunque parezcas todo. No fuimos hechos para vivir con nuestros recursos limitados, hermanos. Fuimos creados para vivir en una constante conexión con Dios. Y la separación de Dios era un desastre funcional y moral. Así que ese desastre, hermanos, tenía que ser tratado. La tragedia era una brecha interminable entre Dios con el hombre, y esa brecha tenía que ser solucionada, y solo había una forma de hacerlo. Una forma. El Señor Jesús tendría que venir a la tierra como el segundo Adán. El primer Adán falló, ahora tenía que venir Jesús, hermanos, y Él tendría que vivir la vida que Adán no pudo vivir, una vida perfecta. Pero la diferencia es que Adán vivió una vida imperfecta y traicionera en el huerto del Edén, y Jesús tenía que vivir una vida perfecta en este mundo, hermanos, lleno de mal. ¿Te das cuenta del abismo? Es increíble. Jesús viene a vivir una vida perfecta en un mundo imperfecto, y Adán es imperfecto en un mundo perfecto. Todo lo contrario, hermanos. Él tendría que cargar el castigo de nuestra rebeldía. Él tendría que soportar lo inimaginable, el rechazo del Padre. Y si tú dices, pero ¿por qué no alcanzo a entender todavía? La deuda era del hombre con Dios. Jesús se hizo hombre para vivir una vida que tú y yo no podemos vivir. Y sucedió en la terrible 9ª hora, como hemos estado estudiando, en el día de la crucifixión, lo peor, porque previamente se separa desde el venir. Hermanos, es impresionante cuando Moisés y Elías se aparecen en el monte de la transfiguración. Yo imagino en realidad que el Señor, cuando viene, está con ellos, y es como si lo despidieran de su reino para bajar a la tierra. Y vienen y están con Él contemplando a su Salvador en aquel monte después de todo ese tiempo de espera. El Señor en realidad está separado del Padre desde el momento que nace, aunque tiene comunión con Él, porque Él lo busca todo el tiempo, pero no está en la plenitud que estaba en su reino, hermanos. Él abandonó su reino para venir a solucionar este problema. Ayer quería predicar en la Alhóndiga de Granaditas, porque están ahí algunos héroes de la patria, ¿verdad? Colgaron sus cabezas en cada esquina de la Alhóndiga.
Y yo iba a comenzar diciendo acerca del asombro que me da ver cabezas, lugares en donde colgaron las cabezas de héroes, esos grandes héroes que murieron por la patria, pero murieron por la patria y ya. Y eran pecadores, hermanos. Y les gustaba la guerra, porque si no, no hubieran estado ahí. Pero el Señor Jesucristo no es solamente un héroe de la patria, es el héroe del mundo caído, perdido, el valiente de valientes, el rey de reyes, el que no tenía necesidad de venir a la tierra a hacer eso, hermanos. Es sorprendente. El Señor en la cruz dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está hablando en condición de maldición de Dios sobre él. Y este fue el momento de mayor angustia para el Señor Jesús, hermanos. La cruz, mientras tomaba sobre él nuestra tragedia de la separación de Dios. Literalmente hay un teólogo que ponía un ejemplo que fue casi apedreado cuando lo dijo. El Señor Jesús se puso como un puente para que el pueblo pisara encima de él y llegara a la presencia de Dios. Imagina eso. ¿Jesús quién es? Perdón. Dios mismo. Es asombroso, hermanos. Este momento fue realmente el epicentro de la historia de Navidad. Fue el motivo por el cual el Señor Jesucristo vino a nacer, hermanos. El motivo por el cual los ángeles se regocijaron en su venida. Vino a ser un hijo temporalmente separado del Padre, para que nosotros pudiéramos ser los hijos eternamente aceptados por Dios. Esa es una historia digna de celebración. Por eso, si tú te preguntas por qué yo celebro Navidad, no a la manera pagana del mundo, sino a la manera bíblica, aunque el día con exactitud no lo conozco, porque ese día que Jesús nació sabía que él iba a morir, y esa muerte fue consumada, hermanos. Y ese acontecimiento y esa valentía de nuestro Dios es digna de celebración. Amén. Vamos a tomar un momento para darnos un saludo de paz, dar bienvenida a la iglesia de Capilla de Mitrillas, que vienen los hermanos allá, Lupita, Iván, Alberto, Silvia. ¿Quién nos viene? Nada más los 4. Y regresamos enseguida a alabar al Señor, hermanos. El Señor con ustedes.